En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy es un día especial de conmemoración, es el Día del Trabajo. Nosotros vamos siempre a recordar el porqué de este día, la historia tiene que ver con un acto de represión que se llevó a cabo en Chicago. El día de hoy el presidente informa sobre la conmemoración del Día del Trabajo, el porqué de este día histórico por un acto de represión que se llevó a cabo en Chicago en 1886, en un movimiento de los trabajadores pidiendo la reducción de las jornadas laborales de 15 a 8 horas diarias. Después de un movimiento que resultó en una represión violenta, los líderes fueron juzgados y condenados a años de prisión y 5 condenados a la horca. La crónica de ese entonces fue realizada por José Martí. Se demostró que eran inocentes y continuó el movimiento luchando por sus derechos. Se recuerda este día en todo el mundo como el Día de los Trabajadores. La reforma laboral se publicó el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación como parte importante en beneficio de los trabajadores en México. Se ha tomado la decisión de iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros accidentados en la mina de pasta de Conchos en 2006. Es un acto de justicia y un compromiso realizado en 2012. El gobierno dejará de ser por autoritarismo o por omisión el principal violador de los derechos humanos. Se entregó el Plan de Desarrollo 2018-2024 el día de ayer, que es totalmente distinto a los planes de desarrollo del periodo neoporfirista impuestos desde el extranjero. Reforma laboral. En este día en el que se conmemora el Día del Trabajo, es importante que se publique ya en el Diario Oficial la reforma laboral y tiene como parte fundamental el garantizar la democracia sindical, ya que se establece como método para la elección de dirigentes con elecciones libres por medio del voto secreto. Desaparecen las juntas de conciliación, serán sustituidas por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial, en donde se registrarán los contratos colectivos. Se establece la obligación patronal a la inscripción de sus trabajadores en el IMSS y establecer condiciones de una vida digna y de salud. La esencia de esta reforma es garantizar la democracia sindical. Esta reforma incluye a los trabajadores del Estado. Reforma educativa. Que va a regresar a la Cámara de Diputados y es muy probable que vuelva al Senado. Al no ser aprobada, regresa a la Cámara de Diputados y se tratará en un periodo extraordinario. Esto después de que no se alcanzó la mayoría que se requiere en el Senado. Faltó un voto. En el Partido Acción Nacional votaron en bloque y faltaron 3 senadores del Movimiento Liberal que no estuvieron en la votación. Estará vigente en un memorándum emitido por el presidente mientras se elimina la mal llamada reforma educativa. Economía del primer trimestre. Lo cierto es que vamos muy bien, muy bien. Nada más les recomendaría a los expertos y a los analistas conservadores que revisaran cómo fue el primer trimestre del inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. Los adversarios en contra de la Cuarta Transformación aseguran la desaceleración económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirma que la economía va muy bien, descarta efectos negativos en la economía nacional. Como referencia de gobiernos con mal inicio, pone como ejemplo el gobierno de Zedillo, en el que se produjo un decrecimiento de menos 7% y aún con el FOBAPROA, y este inicio de gobierno está calificado por los conservadores como un buen gobierno. Confirma de igual forma que no hay subejercicio de presupuesto público, lo que sí hay es austeridad en el gobierno, sobre todo ahora que se ha aprobado la ley de austeridad en la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado. Estas acciones de austeridad ya han iniciado en el gobierno federal. Ley de remuneraciones. Recuerdo que los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo.
El gobierno seguirá defendiendo la ley de remuneraciones a pesar de los juicios de amparo. Ya está en la Constitución el que nadie gane más que el presidente y deben respetarse. Los salarios del gobierno mexicano eran de los más altos en el mundo. Recuerda que el director del Infonavit tenía un salario mensual de 700,000 pesos, lo que significaba un abuso. 108,000 pesos mensuales netos es el tope salarial que marca la Constitución en el artículo 127. Subraya que presuntamente hay comportamientos indebidos en jueces y magistrados, y pedirá de manera respetuosa al Poder Judicial atienda este asunto. Programas de bienestar. Sembrando árboles maderables en el sureste, y hay que hacerlo en todo el país, ¿sí?, para que no nos falte el agua, pero por eso se requiere también de la planeación. Estos programas se llevarán a cabo en donde se encuentren disponibles los recursos naturales. Para evitar la escasez de agua se está reforestando el sureste y se hará en todo el país. Se busca una planeación racional que fomente un desarrollo sustentable sin que predomine la rentabilidad, beneficiando la economía y la creación de empleos sin destruir a la naturaleza. Las zonas con mayor cantidad de agua en el país están abandonadas, por lo que se desarrollarán estas zonas para equilibrar el crecimiento económico en todo el territorio nacional. Licitación Tren Maya. La mitad del trazo, la mitad de los 1.500 kilómetros del Tren Maya es la antigua vía del ferrocarril del sureste. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo publica hoy las bases para el proyecto del Tren Maya. Se siguen los procedimientos legales y la mitad de los 1.500 kilómetros de este proyecto es la antigua vía del ferrocarril del sureste. Es una zona que ya existe desde Palenque, Escárcega, Campeche y hasta Valladolid. Para llegar a Cancún se necesitarían 200 kilómetros de una vía nueva, en donde existe el derecho de vía México-Cancún, que tiene el derecho ICA, y están dispuestos a permitir su uso. A pesar de la disidencia del movimiento zapatista, la opinión mayoritaria es la que prevalecerá. Son falsas las posturas conservadoras proambientalistas, que nunca defendieron las comunidades indígenas ni la destrucción de las zonas naturales, como lo fue el intento de la destrucción del lago de Texcoco. Son falsas las posturas conservadoras proambientalistas que nunca han defendido a las comunidades indígenas porque son racistas y clasistas. No evitaron la destrucción de zonas naturales como lo fue el intento de la destrucción del lago de Texcoco. ¿De cuándo acá los conservadores defienden a las comunidades indígenas? Sí, la verdad, son bien racistas y clasistas, pero tienen derecho a expresarse, como también nosotros tenemos derecho a dar a conocer nuestros puntos de vista. Caravanas de migrantes. Para que haya empleo, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya paz en Centroamérica. Eso lo estamos planteando, para Centroamérica y para México. Se trabaja en atender las causas de la migración con programas de desarrollo para producir empleo en Centroamérica y México. Debe de entenderse también que existe un proceso electoral en Estados Unidos que ubica en la agenda el tema migratorio, y no existen epidemias de viruela o cólera en el país relacionadas con el ingreso de caravanas centroamericanas a territorio nacional. Solo son casos aislados los que se han presentado. Se protegerá a los migrantes y al mismo tiempo se mantendrá la buena relación de vecindad con los Estados Unidos. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.